Una de las demandas sociales tratadas por el Decreto de Necesidad de Urgencia 7023 es la derogación de la ley de alquileres. Para que nos cuente sobre ella, convocamos al director de la revista Anales de Legislación Argentina, doctor Luis Leiva Fernández, para analizar el impacto en el mercado locativo. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por la oportunidad de aportar algunas ideas. Yo sé que todo el mundo sabe que es un decreto de necesidad de urgencia. No obstante, si me permiten, voy a hacer una pequeña síntesis para tenerla presente. El decreto de necesidad de urgencia es una institución que nace en la Constitución de 1994, que tiene valor de ley, o sea, vale tanto como una ley, y que, a diferencia de una ley, debe ser revisada por el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, siguiendo un procedimiento que prescribe la ley 26.122, reúne una comisión bicameral que se supone que ya está formada y dictamina sobre si el decreto de que se trata, concretamente el 70 en este caso, reúne los recaudos que exige la Constitución Nacional, que es que no se trate de materia tributaria ni electoral, por ejemplo, y que en realidad, por algún motivo u otro, el presidente no haya tenido la posibilidad de presentarlo al Congreso. Cosa que realmente ocurre ahora, porque el Congreso está en receso hasta el mes de marzo. De modo que eso va a ser revisado. ¿Qué ocurre si el Congreso, porque una vez que se expide la comisión bicameral, ambas cámaras tienen en pleno, cada una por su lado, que pronunciarse sobre si aprueban o rechazan el DNU? Si una cámara lo aprueba y otra lo rechaza, el DNU sigue vigente. Solo pierde vigencia si las dos cámaras lo rechazan. ¿Y qué sucede en ese caso? Bueno, si las dos cámaras lo rechazan, el DNU deja de perder valor, pero todo lo realizado durante la vigencia que tuvo ese DNU mantiene vigencia. Quiere decir que los contratos que se celebren, por ejemplo, aunque el DNU se rechace el día de mañana, seguirán vigentes, regiéndose por este decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuándo entra en vigencia este DNU? Bueno, en primer lugar, entraría en vigencia según la intención del Poder Ejecutivo el día de hoy, pero hoy apareció en el boletín oficial. Pero la verdad es que el DNU no dice que entre en vigencia a partir de hoy, de modo que corresponde aplicar el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prescribe que las normas, las leyes, y esto opera como una ley, entra en vigencia a partir del 8º día de su publicación en el boletín oficial. De modo que así las cosas entrarían en vigencia el día 29 de diciembre. Sin embargo, acabo de leer en los medios que el Poder Ejecutivo, advirtiendo esta situación, va a dictar un nuevo decreto decidiendo que este DNU entre en vigencia hoy. Eso lo vamos a ver. ¿A qué contrato se aplica? Se aplica en primer lugar a los contratos futuros, a los que se celebren a partir de la vigencia del DNU. Pero no a los contratos en trámite. El contrato en trámite sigue rigiéndose por las leyes que estaban vigentes al momento de celebrarse. Empecemos ahora entonces con algunos aspectos generales de este decreto ley para luego pasar a algunos temas muy puntuales del contrato de locación en lo que lo afecta. Para tranquilidad de todos, el decreto 70 en materia de locación, yo creo que va a producir el resultado económico buscado. Vale decir, volver a un mercado locativo medianamente normal,
donde los locadores quieran ofrecer en locación sus inmuebles y los locatarios estén en condiciones de alquilarlos. Eso es lo que me parece a mí. Ahora, la realidad es que este decreto 70 tiene un montón de otras normas, pero dentro de ese montón de normas hay algunas que son muy técnicas, que son las del Código Civil y Comercial de la Nación. Y el decreto 70 no solo afecta al contrato de locación dentro del código, sino a algunas reglas generales en materia contractual dentro del código. Pero el Código Civil y Comercial es como un tejido. Es como un tejido donde las normas se entrecruzan y si una hebra queda suelta, se empieza a hacer un agujero, o si yo tiro de una hebra para un lado, queda un agujero del otro. Es muy delicado, es algo sumamente delicado que hay que tratar con muchísimo estudio por especialistas. En el caso puntual, yo no tengo ninguna duda que había que derogar las leyes 27.551 y 27.737 porque eran escandalosamente arbitrarias, ineficientes y permitían en definitiva que el partido se juegue con la cancha inclinada. Yo creo que eso es una expresión que todos conocemos. Pero antes de entrar a algunos temas puntuales en la locación, quiero explicar algo que tiene, aunque parezca poco trascendente, va a tener mucha importancia práctica. El decreto 70 pasó a derogar en todo el código algunas normas supletorias. ¿Y qué es una norma supletoria? Una norma supletoria es una red de seguridad que pone el legislador por abajo de la voluntad de las partes. Vale decir, yo contrato una locación como locador o como locatario, pero me olvidé de poner cada cuánto se actualiza el contrato. Y bueno, si me olvidé, no es que no se va a actualizar, sino que hay una norma que cubre el vacío que yo por omisión dejé. Y así hay muchas normas. Y yo diría que en materia de contratos, de todos los tipos contractuales, la supletoriedad es la regla. Son pocas, muy pocas, las normas que en el Código Civil y Comercial de la Nación son de orden público en materia contractual. Muy pocas. El decreto ha derogado bastantes de orden público, y yo creo que eso es bastante positivo, pero también ha derogado algunas que son de derecho supletorio, lo cual va a obligar a las partes a acordar cada una de las pequeñas situaciones que puede pasar en el periodo contractual. Vale decir, antes, con el código vigente y con el derecho anterior también, si yo me olvidaba de algo, bueno, había una norma que me decía, si usted se olvidó de esto, no se preocupe, esta norma lo cubre. Ahora, al desaparecer estas normas, el que contrate, sea como locador o como locatario, va a tener que prever absolutamente todas las situaciones. Y eso requiere escribir un contrato con pluma cucharita y tomarse un tiempo para analizarlo en forma delicada, porque hay que tener mucha imaginación para prever todo lo que puede pasar en un contrato cuando no hay derecho supletorio que nos ayude. Mencioné que modificar
el Código Civil y Comercial en algún aspecto requiere mucha pericia. En este caso no considero que se haya logrado claramente, porque hay algunas cuestiones técnicas que no son lo ideal. Y paso a referirme a algunas. El decreto deroga claramente la ley 27.551, pero no menciona expresamente la ley 27.737, con lo que una primera lectura podría indicar que esa ley sigue vigente. Bueno, pues no es así, porque cada vez que trata un artículo y que lo modifica, el decreto 70 del 2023 dice la ley 26.994, que es el Código Civil y Comercial, y sus modificatorias. Y ahí y sus modificatorias entra no solo la 27.551, sino también la 27.737. Ahora, muchas veces dice que también deroga las modificatorias, pero no hay modificatorias. Por ejemplo, en los artículos 765, 766, 958, 960, 989 y en materia de locaciones en el artículo 2019, 2020 y 2104. De modo que en realidad esto me da la pauta que ha sido hecho con un poco de urgencia. También, y esto es curioso, el decreto no afecta, aunque debería afectar, algún tema residual de la ley 27.737, que es concretamente el proceso de reparaciones urgentes del artículo 1201, que modificó la ley 27.737. Esto ha quedado vigente por ahora. No hay ninguna disposición del decreto 70 que lo afecte.